Buen día, jóvenes. Buenos días. Buen día para todos. Bueno, tal vez ustedes dirán por qué si hay paro. La verdad que hasta los comunicados de la universidad son confusos, ¿no? Que hay paro, que después se está arreglando con el ministro del gobierno, que, bueno, eso confunde mucho más, amén de que yo como autoridad tengo muy poco tiempo a veces para pasar clases y bueno, vamos a aprovechar este tiempo que también es bien temprano y que después podemos ir a bloquear o hacer el paro correspondiente. ¿Ya? Vamos a avanzar lo que nos tocaba avanzar, que es la interpretación geométrica de la derivada parcial y vamos introduciendo un poco la unidad 3. Vamos a aceptar a esta persona. Ya. ¿Qué significa gráficamente la derivada parcial? Eso quiere decir la interpretación geométrica. ¿Qué significa gráficamente una derivada parcial? Vamos a hacer un recuerdo, a ver, de lo que significaba una derivada parcial de una función de una variable. Vamos a dibujar una función cualquiera. Y igual a f de x. Esa curva es una función cualquiera y yo quiero saber la derivada parcial en este punto, por ejemplo. De coordenada x sub 0 y de coordenada y sub 0. Gráficamente, ¿qué es la derivada de una función de una variable en este punto, por ejemplo? Yo quiero saber su derivada. Gráficamente, ¿qué es dy de x? Gráficamente, ¿qué es dy de x? La derivada de esta función respecto de x en este punto. Para un punto que tiene coordenada x sub 0 y y sub 0. ¿Qué es la derivada aquí gráficamente? ¿Quién me podría decir? Es encontrar la pendiente de la recta tangente de esa función. Sí, es la pendiente de la recta tangente en el punto x sub 0 y sub 0 donde se quiere encontrar la derivada. ¿Cuál recta? Esta recta. Perdón, esta. Por ahí trazamos una recta que sea tangente a la función, pero que pase por ese punto. Entonces, la pendiente de esta recta viene a ser la derivada de la función. Y ustedes dirán que es pendiente. Si tenemos una recta así, la pendiente es la inclinación. Por ejemplo, si yo quiero decir esta recta tiene una pendiente de 15%, quiere decir que para 100 unidades acá, puede ser metro, centímetro, milímetro, pie, lo que sea, sube 15. Eso quiere decir la pendiente de 15%. Para 100 unidades de medida de longitud, sube 15. Y esa es la pendiente de esta recta. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Ya. Entonces, es la pendiente de esta recta tangente a la función en el punto donde queremos encontrar la derivada. Eso es de y de x. Eso lo han tenido que llevar en cálculo 1. En cálculo 2 sucede algo parecido. Yo voy a tomar de una esfera, que es una función de dos variables. Ya ustedes saben que la esfera es una función de dos variables. Entonces, de esa esfera voy a tomar la octava parte para hacer mi análisis. Esta octava parte la traslado aquí, que es lo que está en verde, ¿no?
Esa es la octava parte de la esfera que estoy trayendo acá para analizar lo que voy a estudiar. Yo quiero saber cuál es la derivada de la función. ¿Cuál función? La función esfera, ¿no? Esta que está aquí, z igual a f de xy. Quiero saber la derivada en la dirección del eje x o la derivada según la variable x. Quiero saber qué significa gráficamente. Elijo un punto cualquiera, este por ejemplo. Elijo ese punto, aquí quiero sacar la derivada. ¿No? Quiero sacar la derivada aquí que tiene coordenada, fíjense, x sub 0, tiene coordenada y sub 0 en el eje y tiene coordenada z sub 0. ¿No? Entonces en este punto quiero saber la derivada según la variable x. ¿No? Precisamente ahí quiero saber la derivada. Entonces, ¿qué hago? Primero hago pasar un plano pi1 por ese punto. ¿Qué condición debe cumplir ese plano pi1? Tiene que ser paralelo al plano xz. Si quiero saber la derivada según el eje x, mi plano pi1 tiene que ser paralelo al xz o zx. Y hago pasar ese plano por ahí, por el punto donde quiero encontrar la derivada. Al hacer pasar ese plano por ahí, por el punto donde quiero encontrar la derivada, me está cortando a mi función z igual a f de xy. Me está cortando y me está generando esta curva de corte. C1, la roja. Me genera esa curva de corte en la superficie, ¿no? C1. Ahí está. Si yo quiero saber la derivada en este punto, trazo una recta tangente L1 sobre la curva C1. Una recta tangente L1 que está contenida dentro del plano pi1, es decir, que coincide con este plano. El plano de la recta L1 coincide con el plano pi1, ¿no? Ahí está la recta L1 que es tangente a la función en este punto donde quiero encontrar la derivada. La pendiente de esa recta L1, la pendiente de esta recta L1, la inclinación de esta recta me determina la derivada de la función según el eje X o según la variable X. No sé si se ha entendido. ¿Se ha entendido o no? Vuelvo a repetir. Por favor, se lo puede repetir. Ya. Por favor, Inge. Vamos a hacer analogía con lo que hemos hecho acá. ¿No? Teníamos una función de una variable, queríamos saber su derivada. Tenemos la función que es esta curva y quiero saber la derivada en este punto. ¿Qué significa gráficamente la derivada? La pendiente de esta recta tangente a la función en este punto donde queremos saber la derivada. En otras palabras, esta recta pasa por este punto. Esta recta aquí pasa por ese punto, pero es tangente también a la función. Esas dos condiciones. Es tangente a la función y pasa por ahí. Si quiero saber en este punto de acá, por ejemplo, esa recta tiene que pasar por el punto, ¿no? Y al mismo tiempo es tangente a la función, ¿no? Entonces, eso es de y de x, pendiente de esta recta. ¿Qué significa pendiente? La inclinación. Si ustedes le dicen tiene una pendiente del 15%, ¿no? Quiere decir que para 100 unidades de longitud horizontal sube 15 vertical y esta es la pendiente. ¿Ya? Bueno, vámonos a lo nuestro. Tenemos la octava parte de una esfera que le he trasladado aquí. Vamos a acercar más. Esta es la octava parte de una esfera. Y yo quiero saber mi derivada aquí. Podía ser aquí, podía ser aquí, 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 donde sea. Pero he elegido este punto. Quiero saber la derivada según la dirección X. Esto quiero saber. Entonces agarro, digo, aquí quiero saber mi derivada.
¿Cuál es la primera acción? Corto por ese punto con un plano pi1. Este es el plano pi1. ¿Qué condición debe tener ese plano pi1? Paralelo al plano XZ, ¿no? Y lo corto por ahí, donde quiero saber la derivada. Al cortarlo por ahí, se me genera esta curva de corte en la superficie. La curva C1, ¿no? Que es parecida a esta, pues si hacemos analogía, es parecida a esta curva. A eso estoy llegando, la curva. Entonces me aparece esta curva de corte C1, la roja. Entonces agarro yo por ese punto donde quiero saber la derivada y tangente a la curva C1, como habíamos hecho para una función de una variable, tangente a la curva C1 y que pase por el punto donde quiero encontrar la derivada, trazo esta L1, la recta tangente. Esa recta tangente obviamente está dentro del plano pi1, ¿no? Porque ese plano ha cortado por ahí mismo a la función, está dentro del plano pi1. La pendiente de esa recta, M1 quiere decir pendiente. La pendiente de la recta L1, la inclinación de esta recta L1 me representa la derivada de la función en la dirección X. ¿Está claro ahora? Sí. Ya, vamos a aclarar más con la derivada en la dirección Y. Vamos a ver la derivada en la dirección Y. Con esto se va a terminar de aclarar. Aquí tengo la misma octava parte de la esfera, ¿no? Y tengo el mismo punto. Este punto de acá donde quise saber la derivada es el mismo. Pero yo quiero saber la derivada en la dirección Y ahora. Quiero saber la derivada en la dirección Y. ¿Dónde? En este mismo punto. Ya le he sacado la derivada en la dirección X. Ahora quiero la dirección Y. ¿Qué tengo que hacer primero? Trazar por ese punto donde quiero saber la derivada un plano pi2. Por ahí lo corto. Esta función z igual a f de xy la corto precisamente por el punto donde quiero saber la derivada. ¿Qué condición debe cumplir este plano pi2? Paralelo al plano YZ o ZY. ¿Cuándo voy a sacar la derivada respecto de Y? Este plano tiene que ser paralelo al ZY o YZ. Entonces lo corto por ahí, donde quiero saber la derivada, por el punto ese. Al cortarlo, se me genera esta curva de corte, C2, la roja, ¿no? ¿Dónde? En la superficie de esta función. Z igual a f de xy, ahí se me genera la curva de corte. Ahí está, esa curva. Si yo quiero saber la derivada de la dirección y, trazo una recta tangente por ese punto y que sea tangente a la curva C2, pero que pase por el punto donde quiero encontrar la derivada. La pendiente, la inclinación de esta recta me da la derivada en la dirección Y. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, quedó claro. Sí. Ya. Bueno, la pendiente de esta recta L1 representa la derivada de la función en la dirección X. La pendiente de esta recta L2 significa la derivada de la función en la dirección Y. Pero, ¿qué significan las dos derivadas simultáneamente? Aquí está el análisis. Tenemos la recta L1. Esta recta L1 la he trasladado aquí, recta L1, porque pasan por el mismo punto, ¿no? Donde quiero encontrar la derivada. Pasan por ahí. Y la recta L2 también la traslado aquí. Y ahí están. Las dos se interceptan en este punto. Pregunta, ¿la recta L1 es tangente a la función o no es tangente? Es tangente. Pregunto, es tangente. ¿La recta L2 es tangente a la función? Sí, también. También. Bueno, recordemos eso, que las dos son tangentes a la función. ¿Qué forman dos rectas que se interceptan en un mismo punto? ¿Qué forman? Geometría analítica. ¿Qué Un punto de forman dos? intersección.
Un punto de intersección. ¿Qué más forman dos rectas que se intersectan? Forman un punto, ¿qué más forman? ¿No les he enseñado? Un plano. Forman un plano. También forman un plano. Y si estas dos rectas son tangentes a la función por el punto P sub 0, este plano, ¿cómo va a ser? Vuelvo a hacer la pregunta. Si estas dos rectas son tangentes a la función por este punto P sub 0, donde queremos encontrar la derivada, y si las dos rectas forman un plano, ¿cómo es este plano? También tangente a la función, bueno, por ese punto, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Ya? Entonces, la derivada en la dirección X y la derivada en la dirección Y simultáneamente o al mismo tiempo representan, las dos derivadas al mismo tiempo representan la pendiente de este plano tangente a la función en el punto donde se quiere encontrar la derivada. Esa es la respuesta. Resumiendo, ¿qué significa la derivada parcial de la función en la dirección X? La pendiente de esta recta L1. ¿Qué significa la derivada parcial en la dirección Y? La pendiente de la recta L2. ¿Qué significan las dos a la vez? La pendiente de este plano tangente. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Bueno, con eso se termina la unidad 2 y vamos a ir a la unidad 3. Vamos a la unidad 3. Aquí van a corregir unidad 3 ya. No es unidad 2. Diferenciación. Esta unidad es cortita. Yo creo que está en la ¿O podría próxima grabar la semana. clase, ingeniero, lo que queda de la clase de esta unidad? ¿Cómo? Sí, podría grabar la clase de lo que queda de esta unidad. De lo que queda, No sé lo que habíamos avanzado hoy de esta unidad 3. ya. Vamos a grabarlo, a ver. Recording in progress. Ya. Bueno, esta es la unidad 3. Diferenciación. Se asocia al concepto de diferencial. Es lo mismo que ustedes ya han llevado en cálculo 1. Entonces, solo que aquí ampliamos la aplicación a funciones de varias variables. Ustedes habían llevado para una sola variable. Aquí lo hacemos para 2, para 3, para n. Y siempre empezamos con dos variables porque la relación para las otras variables es la misma. Entonces, en diferenciación tenemos que identificar dos conceptos fundamentales. Diferencial total e incremento total. ¿Qué significa diferencial total y qué significa incremento total? Entonces, ¿qué es el diferencial total? Dice, es una expresión matemática que relaciona la derivada de una función con su incremento. ¿Qué significa esto? Si tengo una función de dos variables, z igual a f de x y, su diferencial total será diferencial total de z va a ser igual a la derivada parcial de la función z respecto de x por su incremento delta x, más la derivada parcial de la función z respecto de y por su incremento delta y, ¿no? Entonces, así se define el diferencial total. ¿Cuál es el diferencial total? De z. De z igual a parcial de z respecto de x por delta x, más parcial de z respecto de y por delta y. Si tenemos una función de tres variables, su diferencial total será dw, ¿no? Porque ya viene a ser w la función de tres variables. dw igual a parcial de w respecto de x por delta x, más parcial de w respecto de y por delta y, más parcial de w respecto de z por delta z. Y así sucesivamente para 4, para 5, para 6, para 7, para n variables, ¿no? Entonces, ese es el concepto de diferencial total. Incremento total. Dice que es una expresión matemática que relaciona la función incrementada con la función original. Es la diferencia entre dos cantidades muy próximas.
A ver, veremos a qué igual. Si z igual a f de x, y, su incremento total será delta z. Ya no es dz, ahora es delta z. Va a ser igual a f de x más delta x, y más delta y, menos f de x, y. Es decir, es igual a la función incrementada menos la función original, ¿no? Si tenemos una función de 3 variables, su incremento total será delta w e igual a f de x más delta x, y más delta y, z más delta z, menos f de x, y, z. Función incrementada menos la función original. Para eso vamos a hacer un ejemplo. Dada la función z igual a 3x cuadrado y menos 5xy cuadrado más 7, hallar su diferencial total y su incremento total. Diferencial total para una función de ¿cuántas variables de esta función? Dos. De dos variables. De 2 variables. Diferencial total, empecemos entonces a hallar primero dz igual a parcial de z respecto de x por delta x más parcial de z respecto de y por delta y. Esa es la definición de diferencial total para una función de 2 variables. Entonces empezamos a derivar parcial de z respecto de x, parcial de z respecto de x. ¿Cuánto sería? 6xy menos 5y cuadrado. ¿Está bien? 6xy menos 5y cuadrado. ¿Está bien esa derivada respecto de x? Sí, está bien. Ya. Por delta x. Ahí está. Más parcial de z respecto de y. ¿A qué es igual parcial de z respecto de y? Este término y es 1, 3x cuadrado que quedaría, menos, aquí baja el 2, 2 por 5, 10, x y y disminuye 1, 10xy por delta y. Entonces, este es mi diferencial total. Este es mi diferencial total de esta función. Vamos ahora a qué es el incremento total de esta misma función. Para una función de 2 variables, te dice que el incremento total es igual a f de x más delta x, y más delta y, menos f de x, y. Apliquemos esto entonces acá. Primero incrementamos mi función y después restamos la función original que viene a ser esta. ¿Cuál es la función incrementada? Tanto para x como para y, fíjense, incrementamos. Entonces hacemos 3 y en lugar de colocar x, coloco x más delta x. Estoy incrementando mi función al cuadrado. En lugar de poner y, coloco y más delta y, menos 5. En lugar de x, coloco x más delta x. En lugar de y, coloco y más delta y, todo elevado al cuadrado, más 7. Hasta ahí es mi función incrementada. Esta f de x más delta x, y más delta y, es hasta aquí. ¿No? Menos la función original. Menos, viene a ser la función original, esta. Menos la función original. Ahí está. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí. Ya. Aquí ya resolvemos el cuadrado de la suma de dos números, ¿no? Aquí igual desarrollamos eso, cuadrado de la suma de dos números, lo demás permanece igual. Aquí hacemos las multiplicaciones correspondientes, eliminamos paréntesis, ¿no? Y nos topamos con esta expresión de acá. ¿Qué hacemos con esta expresión de acá? Eliminamos los términos que podemos eliminar. 3x cuadrado y positivo con menos 3x cuadrado y negativo. 5xy cuadrado negativo con 5xy cuadrado positivo. 3x cuadrado y negativo. ¿Dónde está el positivo? 3x cuadrado y. ¿Dónde está? Arriba. Aquí, por aquí, ¿no? Aquí está. 3x cuadrado y con 3x cuadrado y.
más 7 con menos 7. Entonces eliminamos los positivos y los negativos. Considerando que los valores delta son muy pequeños, tendiendo a 0, podemos hacer la siguiente operación. Estos valores delta X, delta Y, son valores muy pequeños, que si son valores 0,0005, 0,003, 0,004, así son los valores delta. Ustedes saben, son muy pequeños. Si lo elevo al cuadrado, va a tender a ¿qué? A 0, ¿no? Ese valor 0,003 lo elevo al cuadrado, eso va a tender siempre a 0. Igual, si delta Y lo elevo al cuadrado, va a tender a 0. Si lo multiplico entre ellos, esos valores muy pequeños van a tender también a 0. Entonces hacemos esa consideración y fíjense, esto podemos hacerlo igual a 0, porque está elevado al cuadrado. Este no, queda estos dos que se están multiplicando aquí, lo puedo hacer igual a 0. Este que está elevado al cuadrado igual a 0, inclusive está multiplicando a otro. Este delta Y lo puedo hacer igual a 0. Delta X por delta Y igual a 0. Y este también igual a 0. ¿Qué me queda? Factorizo delta X. Delta X. Aquí un delta X. Factorizo. Me queda 6XY. Ahí está. 6XY. ¿Dónde hay otro delta X? ¿Dónde hay otro de aquí? Y me quedaría menos 5Y cuadrado. Menos 5Y cuadrado. Más, factorizo el delta Y. Vamos factorizando el delta Y. Aquí está un delta Y. 3X cuadrado. 3X cuadrado. ¿Y dónde hay otro delta Y? Aquí. Menos 10XY. Menos 10X. Entonces, fíjense, ese es mi incremento total. Bajo estas consideraciones, obviamente, ¿no? Fíjense, esta expresión es igual a esto. Hemos llegado a lo mismo. ¿Sí? Hemos llegado a lo mismo. Entonces, con esto podemos afirmar que prácticamente diferencial total, este diferencial total es igual al incremento total. Entonces, si el incremento total es igual al diferencial total, entonces delta X es igual a dx y delta Y es igual a dy por esta afirmación que estamos haciendo. De lo anterior podemos concluir que la definición de diferencial total será que he hallado que delta z es igual a dz, delta x igual a dx y delta y igual a dy. Con esto que hemos deducido de aquí, podemos afirmar que el diferencial total de z, ¿cuál? Este de acá, de z para una función de dos variables, es igual a parcial de z respecto de x por dx, ya no por delta z, ya no por delta x, perdón, sino por dx. ¿Por qué? Porque hemos hallado esto, hemos deducido esto. Más parcial de z respecto de y, más parcial de z respecto de y, ya no por delta y, sino por dy, ¿no? Y si hablamos de una función de tres variables, que hablábamos aquí, reemplazamos esto delta x, delta y y delta z por dx, dy, dz. Por dx, por dy y por dz. Entonces, estas dos son las definiciones de diferencial total. Ya no sería esta. Ya no serían estas sus definiciones de diferencial total, sino las definiciones ya serían esta de acá. Esta. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, por esa demostración que hicimos, ¿no? Entonces ustedes ya toman como diferencial total, que es el concepto mayor que vamos a llevar, lo toman que es igual a esto. Estas son las definiciones finales de diferencial total. Para que se entretenga, vamos a hacer una aplicación de diferencial total. Cálculos aproximados, hija. Van a ver qué interesante. Habíamos visto, si tenemos una función de dos variables, que es la que más estudiamos,
que incremento total era igual a f de x más delta x, y más delta y menos f de x, y. No me lo estoy inventando, estoy sacando de acá. Si tenemos una función de dos variables, el incremento es igual a esto. Eso es por definición, ¿no? Diferencial total era igual a esto. Parcial de z respecto de x, aquí ya corregimos, por dx, más parcial de z respecto de y por dy. Entonces tenemos la definición de incremento total y tenemos la definición de diferencial total para una función de dos variables. Considerando que se ha establecido que delta z es igual a dz, considerando que hemos llegado a determinar esto, que este era igual a este, ¿no? Entonces delta z es igual a dz. Entonces dice, podemos igualar estas dos. Delta z era igual a dz. Entonces podemos igualar esto con esto. Estas dos expresiones, ¿no? Podemos igualar esas dos expresiones. Este negativo pasa al otro miembro con positivo. Aquí está. Este negativo pasa al otro miembro con positivo. Ahí está. Y esto es lo que nos permite calcular cálculos aproximados, ¿no? Esta expresión es la que nos permite realizar cálculos aproximados. Esta es la fórmula para cálculos aproximados. Ejemplo, hallar el valor aproximado utilizando diferencial. Entonces yo le doy esta expresión a ustedes y ustedes no tienen calculadora. Supongamos que ustedes estén en el campo. Se olvidaron de toda clase de calculadora. Y ustedes tienen que calcular esto. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale esto? De repente de un laboratorio o de una actividad que ustedes están haciendo en el campo y necesitan calcular esa expresión. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Si no tienen calculadora, no tienen máquina, no tienen nada. Tienen solamente su razonamiento. ¿Cómo calcularían? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? Lo primero que haría yo era aproximar esto al número más próximo, a 10. 10 al cuadrado, 100. Ahí ya tengo esto. Esto al más próximo, 3 al cuadrado, 9. Este al más próximo, 4. 4 al cuadrado, 16. 16 más 9, 25. Raíz de 25, 5. Por 10, 50. ¿No? Entonces, eso haría yo. Pero no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es hacer lo que vamos a hacer. Reitero nuevamente, lo más coherente era decir, aproximo el 9,99 a 10. 10 al cuadrado, 100. Aproximo 2,99 al más próximo, 3. Al número entero más próximo, 3. 3 al cuadrado, 9. Aproximo este 402 al número entero más próximo, el 4. 4 al cuadrado, 16. 16 más 9, 25. Raíz de 25, 5. Multiplicado por 100, 500. ¿No? Ese sería mi valor. Sáquenme en la máquina cuánto da esto. Exacto. ¿Están haciendo? Sí, Sáquenme cuánto sale exacto. $500,0024. Ya, 500,002. Vamos con 3 dígitos. 500,002. Grábenlo eso. Primero tenemos que identificar variables para los números enteros que se puedan redondear. Esa es la primera acción que tienen que hacer ustedes. Es lo que les decía. 9,99 es igual a 10 menos 0,01. Eso es 9,99, ¿no? ¿Sí? Entonces, 9,99 es igual a 10 menos 0,01. Le asigna una variable al 10, al entero. En este caso le asignamos la variable X.
Y su diferencial de X va a ser menos 0,01. Por este menos, ¿no? Va a ser menos 0,01. 299 es igual a 3. Le asignamos un número entero, 3 menos 0,01. Entonces, una variable y sería para el número entero y su dy sería menos 0,01. 4,02 es igual a 4 más 0,02. Le asignamos una variable al entero y su dz sería 0,02 positivo, por este positivo. En estos casos son negativos por el negativo. ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Aplicamos la fórmula de una función de 3 variables. Habíamos aplicado esto para una función de 2 variables. Para 3 variables aumentaríamos uno más. Un término más respecto de z. Entonces, f de x más delta x, y más delta y, z más delta z sería igual a f de x, y, z, más parcial de z respecto de x por dx, más parcial de w respecto de y por dy, más parcial de w respecto de z por dz. Aumentamos un término más. ¿Por qué es una función de 3 variables? Porque tenemos aquí 3 variables. No es de 2, es de 3. Nos aplicamos una función entonces de 3 variables. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí. Aquí teníamos una función de 2 variables. Para una función de 2 variables hicimos este análisis. Si tenemos una función de 3, aumentamos un término más, ¿no? Aquí lo tenemos. Bueno, lo primero que hacemos es identificar la función. Fíjense, ustedes identifican esta función y después ya tienen su derivada, ¿no? Esta función f de x y z es la misma w, ¿no? Entonces, ustedes lo primero que tienen que identificar es la función. Luego la derivan y ya tienen estos términos acá. Entonces, lo primero que hacemos es identificar la función. ¿Cómo identificamos la función? F de x y z es una función de 3 variables. En lugar de este 9,99 ponemos la variable x al cuadrado. Y en lugar de estas dos expresiones ponemos su variable equivalente. X al cuadrado y aquí, perdón, este es x al cuadrado y sería y cuadrado y z cuadrado. ¿No? X es para este número, y era para este número y z era para este número. Entonces, w va a ser igual a x al cuadrado, raíz de y cuadrado más z cuadrado. F de x y z, que es la misma w, va a ser igual a x al cuadrado, raíz de y cuadrado más z cuadrado. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Vuelvo a reiterar, para identificar mi función, le pongo variable a esta expresión. Si este número hemos analizado con la variable x, porque a este número lo hemos analizado con la variable x, lo ponemos x al cuadrado. A este número lo hemos analizado bajo la variable y, entonces ponemos y cuadrado. Y a este número lo hemos analizado bajo la variable z, entonces ponemos z al cuadrado. Ahí está. Esa es mi función. Derivo mi función y ya tengo esta derivada. Derivada respecto de x. ¿A qué igual la derivada respecto de x? De esta expresión. Esta raíz la mantengo fuera, pero está multiplicando. Pero la mantengo mentalmente fuera. No tiene x. Entonces, como está multiplicando, no es 0. Y derivo esta expresión. La derivada de x al cuadrado 2x que multiplica a la raíz. Y esa es la derivada según la variable x. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. La derivada respecto de y. Hago lo contrario. Esto mantengo mentalmente fuera. No lo elimino porque está multiplicando. Y derivo esta expresión respecto de y. 1 medio y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 1 medio por la derivada del argumento viene a ser 2y. Ahí está. Y la derivada de esta función respecto de z va a ser igual. Esto mantengo constante fuera de la derivación y derivo esto respecto de z. 1 medio de y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 1 medio por la derivada del argumento 2z. ¿No? Entonces esas son las 3 derivadas.
Entonces ya tenemos la función, tenemos las tres derivadas. Reemplazamos aquí. Le ponemos a cada uno de estos valores numéricos, a la función. Primero a la función, valor numérico. ¿Cuánto vale X? X vale 10. Entonces reemplazamos por 10. ¿Cuánto vale Y? No, aquí reemplazamos. ¿Cuánto vale Y? Y vale 3. Entonces 3 al cuadrado. ¿Y cuánto vale Z? Z vale 4. Entonces desarrollamos esta expresión y tenemos que igual a 500. Valor numérico de la función es 500. Le asignamos valor numérico a la derivada respecto de X. 2 por X vale 10. Raíz de Y al cuadrado, 3 al cuadrado, más Z al cuadrado, 4 al cuadrado. Parcial de W respecto de X vale 100. Y así también le asignamos al parcial de W respecto de Y vale 60 y parcial de W respecto de Z vale 80. Reemplazando los datos numéricos en la función principal. ¿Dónde? Aquí. Aquí vamos a reemplazar. ¿Esto qué será? Esto es lo que me están pidiendo. Es la expresión que me están pidiendo de hacer el cálculo aproximado. Esta de aquí, esta expresión viene a ser esta, ¿no? Entonces reemplazo esa expresión que me están pidiendo calcular mediante diferenciales va a ser igual a la función. ¿Cuánto vale la función? 500. 500. Más parcial de W respecto de X. ¿Cuánto vale parcial de W respecto de X? Vale 100. Más 100. Y aquí me dice que es igual por dx. ¿Cuánto vale el diferencial de x? Dx vale menos 0,01. Menos 0,01. Ahí está. Más, ¿cuál más? Este. Parcial de W respecto de Y. Parcial de W respecto de Y vale 60. 60. Por dy. ¿Cuánto vale dy? Menos 0,01. Menos 0,01. Más, más, parcial de W respecto de Z, parcial de W respecto de Z que vale 80, ahí está 80, por dz. ¿Cuánto vale dz? 0,02. 0,02. Bueno, entonces ya estamos hallando la expresión que nos pidieron hallar, ¿no? 500 más por menos, menos, si yo lo pongo bajo una expresión racional o quebrado, esta sería 1 sobre 100. 0,01 es 1 sobre 100. Recuerden que no tenemos calculadora. Tenemos que hacerlo con conocimientos propios. Más por menos, menos 60. 0,01 puedo colocar 1 sobre 100. Y más 80 por 0,02 es 2 sobre 100. ¿No? Entonces aquí me queda 500. 100 y 100 se elimina. Queda 1. Menos 60 sobre 100. Más 160. Aquí es 160 ya, no es 80. Más 160 dividido entre 100. Ya eso corrija, ya. 80 por 2 es 160. Mínimo común denominador. Aquí me queda 50.000 porque es 100 dividido entre 1, que es el denominador de 500, es 100 por 500, me da 50.000. Menos 100 dividido entre 1, de a 100 por 1, 100. ¿No? Aquí 60 y aquí 160. Aquí era 160. Aquí está corregido. Hago la diferencia de lo de arriba, me queda 5.019 dividido entre 100. ¿No? 50.019 diré aquí. Aquí corrijan. 50.019 dividido entre 100. Y eso lo dividen, como sabemos dividir, no en calculadora, sino en un papel. Lo dividen y me da que es igual a 500. ¿Y cuánto era nuestro resultado con la máquina? 500,002, ¿no? Entonces, fíjense, ya hemos sacado mediante diferenciales el valor de esta expresión que nos dieron que calculemos. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien bonito el ejercicio, ¿no?
aplicando diferenciales hemos hallado esta expresión, que con calculadora nos daba 500,002 y ahora de manera directa con diferenciales nos da un valor de 500. Esa es la aplicación de esta parte, jóvenes, y con eso vamos a dar por concluida esta clase, ¿ya? El miércoles volvemos con la segunda parte de diferencial. ¿Ha quedado claro la clase? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Está bien. Esta parte es sencilla, esta tercera unidad es bien sencilla porque sigue siendo derivada, ¿no? Entonces es muy sencilla. Si yo le pregunto un ejercicio, va a ser un ejercicio de este tipo, ¿no? De esta parte. Y ustedes tienen que seguir la receta, nada más. Apréndanselo bien.